noches, bienvenidos a Conferencia de Prensa. ¿Qué tal? Buenas noches y bueno, muy contentos, Ana, de poder concretar este proyecto, esta idea de hacer lo que a los periodistas nos gusta mucho, que es preguntar y escuchar respuestas de quienes son los protagonistas de la vida política argentina. Y es lo que nos proponemos hacer en este ciclo a partir de hoy. Sí, así es, tenemos un equipo de gente muy interesante que nos va a acompañar durante todo este gran desafío que decidimos encarar en este 2014. Vamos a arrancar por contarles quiénes nos van a acompañar para hacer estas preguntas, para escuchar estas respuestas que queremos escuchar. Arrancamos por Martín Canenguícer, él es periodista del diario La Nación. Sebastián Abrevaya, periodista del diario Página 12. Pablo de León, periodista del diario Clarín. Gabriel Michi, conocido de la pantalla, Radio América y CN23, por supuesto. Y Carlos Romero, de Tiempo Argentino. A los 5, gracias por acompañarnos en este proyecto. Estamos muy contentos de tenerlos acá porque realmente es un grupo de periodistas muy prestigiosos que van a ser los verdaderos protagonistas de este programa. Sí, efectivamente. Y vamos a arrancar por contarles quién es el invitado de esta noche que, bueno, se animó a venir a este nuevo desafío que tenemos aquí y lo vamos a presentar con nombre y apellido. Él es Facundo Moyano. Ahí tenemos, tiene 29 años. Nació en Mar del Plata el 25 de diciembre de 1984. Nació con la democracia, con el gobierno de Raúl Alfonsín. Es de Capricornio. Bueno, después le vamos a preguntar si se siente realmente un capricorniano, claro, o no, y si es capricorniano en política, ¿no? Diputado nacional también. Fue elegido en 2011 en la lista del Frente para la Victoria. Integra actualmente el bloque del Partido para la Cultura, la Educación y el Trabajo, luego de abandonar el bloque del oficialismo en el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados. Es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Peaje. Propone una ley para democratizar las elecciones gremiales. Le vamos a preguntar esto, bueno, estuvimos hablando esta tarde de esto, y porque es un proyecto que en principio va en contra de las estructuras sindicales tradicionales, que precisamente están lideradas en gran parte por su padre Hugo Moyano. Bueno, ya ven como esta presentación que acabamos de hacer ya va mostrando algunos caminos posibles para entrevistarlo a Facundo, y vamos a pedirle a nuestros periodistas que se animen y empiecen a hacer las preguntas. Martín. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. Gracias por estar acá. Hoy el Ministerio de Economía dijo que la inflación de febrero fue del 3,4%. ¿Cree que es un número más realista que los que conocíamos hasta el año pasado? ¿De cuánto es la inflación para usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Más realista con respecto a los números que veníamos escuchando del INDEC, por supuesto que sí. Después hay dudas sobre si es realmente la inflación y después hay un montón de cuestiones a analizar. Una es cuánto es la inflación para los sectores excluidos, cuánto es la inflación para los trabajadores, porque siempre hay que tener en cuenta que el salario en un 80, en un 70% se va en alimentos y la inflación cuando se toma sobre un montón de servicios y bienes que no justamente son los alimentos. Por eso, digo, más allá de esto, creo que es una inflación alta. Imagínate que los primeros 2 meses del año tenemos un 3,7 en enero, un 3,4 en febrero, sería algo así como un 7,23 entre los 2 meses. Estamos hablando de que 2/3 del aumento que le dieron a los jubilados ya se licuó con esta inflación que hubo, y es realmente preocupante. Y el gobierno dijo que el año pasado la inflación fue del 9%. Para ustedes, ¿en cuánto está hoy? ¿La inflación? Sí. ¿En cuánto está hoy? Efectivamente. No, bueno, tendría que tener algunos datos y parámetros para analizarlo. O sea, hoy no se puede saber. Digo, las privadas te van a decir mínimo un punto más, pero realmente hoy no se sabe. ¿Qué es más? A uno le da la sensación de que es más, pero no tendría, o sea, las herramientas para comprobarlo. ¿Usted le cree a las consultoras privadas? Porque precisamente están muy cuestionadas en cuanto a su metodología de medición. Concretamente hoy el ministro de Economía las volvió a cuestionar esta tarde. Bueno, lo que pasa que si vemos cómo se dio este tema de las mediciones,
fundamentalmente en cuanto a la inflación, tenías de un lado las consultoras privadas y del otro lado el INDEC, y realmente entre uno y otro uno se queda con las consultoras privadas porque es la sensación que tenía de ir al supermercado. Si le preguntás a cualquier trabajador del país en quién confía más o en quién confiaba, ahora estos números que está arrojando el nuevo IPC son más creíbles, pero en quién confiaba, en la inflación del INDEC o en la inflación de las consultoras privadas, yo creo que el 95% de los trabajadores iba a quedar con la de las consultoras privadas. Bien, vamos con Sebastián. Sí, hablando de inflación precisamente, ¿cuál va a ser el porcentaje entonces que van a reclamar? Si no está claro para ustedes cuál va a ser el número de la inflación que van a reclamar como gremio en las paritarias para este año. Bueno, no está claro, digo, no puedo precisar un número. Si vos me preguntas, la pregunta fue, un 3,4 para vos es creíble, y mirá, con respecto a los números que arrojaban los datos oficiales el año pasado, esto se acerca mucho más a la sensación que uno tiene en el supermercado. Ahora yo no puedo precisar un número porque no tengo las herramientas. Yo preguntaba, respecto a lo que van a reclamar como gremio. Respecto a lo que vamos a reclamar, y mirá, si en estos 2 meses hubo más de un 7% de inflación, creo yo que menos de un 35% ninguna asociación gremial puede pedir. Pablo de León. Facundo, en estos momentos hay un paro de los docentes, para algunos un paro salvaje que lleva 9 días sin clases en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu posición? ¿La de que los gremios deben seguir en esta tesitura, que deben pensar en otro modo distinto de protesta con los chicos en las aulas? Mirá, yo creo que en principio tenemos que profundizar el análisis sobre la causa que lleva a esta consecuencia, que es la medida de fuerza. Hay muchos que dicen, no, pero no sería mejor que negocien con los chicos en las aulas, y realmente a todos nos gustaría que pase eso. Al mismo sindicalista, cuando lleva adelante una medida de fuerza, siente que no es lo que tendría que ser, pero en definitiva es porque con una medida de fuerza y con la presión que significa una medida de fuerza, seguramente va a significar una mejora en lo que están pidiendo. A nadie le gusta ir a una medida de fuerza, eso significa un desgaste profundo en los trabajadores, pero realmente la situación creo que los termina llevando a esto, ya que el gobierno pretendía que negocien un 22%. Imagínate que hace un rato decía que ningún gremio podría pedir menos de un 35% y el gobierno le quería hacer firmar a los docentes un 22%. Y hay que tener en cuenta los antecedentes en las negociaciones salariales de los docentes, ¿no? Datos del propio CIFRA, que es el centro de estudio de la CTA oficialista, del año pasado arrojó que el salario real de los docentes bajó un 1,8%. Y el año anterior también. No nos olvidemos que las últimas 3 paritarias de los docentes fueron por decreto. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos antecedentes para llegar a una conclusión o a un análisis acertado. ¿Los gremialistas cómo hacen? Porque el gobierno de Scioli dice, nosotros ahora mejoramos, vamos a un 30,9, más de eso no nos da en una provincia con este número de docentes. ¿Hasta dónde ustedes como gremialistas dicen, bueno, hasta acá protesto? Porque el caso de tu gremio es el peaje, que pueden levantar las barreras, es una cosa distinta, pero el tema de las escuelas, incluso acá está el proyecto de Mariotto, decir, esto es un servicio público, no se podría, si esto se aprobara, hacer más. ¿Cómo se hace para democratizar el reclamo gremial en un contexto donde precisamente se habla de un sector que afecta directamente a gran parte de la población, más allá de lo justificado de este reclamo? Yo no justifico el paro en sí. A todos nos duele como argentinos, como ciudadanos, que la escuela pública no funcione, no solamente por este paro, sino por otras cuestiones que ahora todo se centra en la huelga, pero en realidad habría que profundizar la discusión sobre otras cuestiones que tienen que ver con la calidad educativa y demás. Pero realmente, yo no es que digo, no, está bien el paro, me parece. Lo que sí, como sindicalista, y entiendo cuál es la lógica, sin paro no se puede negociar. Imagínate que se les ofrecía un 22%. Querían hacerle perder no el 2% o el 1,8% como fue el año pasado, sino más del 10% de salario real. Esta es la situación, y ahí es donde nosotros también, como ciudadanos, como argentinos, no como sindicalistas, tenemos que interpelar también al gobierno, porque el gobierno es el que en realidad, el gobierno de la provincia, en principio, y después el gobierno nacional, es el que lleva a los docentes a esta situación, porque acá lo que se está viviendo, para decirlo bien y preciso, es un ajuste salarial.
¿Qué opinas del proyecto de Mariotto de declarar servicio esencial a la educación y por ende obligar a los maestros a volver a las aulas? Mira, me parece que es de muy oportunista utilizarlo en este momento. Me parece que eso es para discutirlo en otro contexto, no en un contexto de conflicto, porque si no parece que solamente fuera la respuesta a una realidad que se tiene que solucionar por otros carriles, ¿no? Hay una negociación colectiva, hay un ajuste en marcha llevado adelante por el gobierno nacional y lo que están denunciando los docentes es eso. Parece que contraponerle eso, o sea, el tema de declarar la educación pública como servicio esencial, me parece que es bastante ridículo. No puede ser eso en respuesta a una medida de fuerza. Acá se tiene que llevar adelante una discusión profunda y ver cuáles son las posturas de cada uno. ¿No deberían, los maestros acatar la conciliación obligatoria, abrir un paréntesis de 2 semanas, empezar a dar clases y seguir negociando mientras tanto? Bueno, realmente no podemos analizar qué deberían o qué no deberían. Nosotros, más allá de que nos hemos interiorizado de la cuestión, los docentes saben por qué llevan adelante esta medida de fuerza. Nosotros también analizamos que es algo que está afectando a un montón de chicos y eso es lo que realmente nos duele, porque es la educación de nuestros chicos, de las generaciones que tienen que recibir una educación, una mejor educación, y realmente es algo que no le gusta a nadie, pero bueno, ellos tendrán sus argumentos. Yo, como sindicalista y como legislador nacional, me encargo de analizar, de traer el análisis sobre cuáles son las causas. Me parece que acá al primero que hay que interpelar es al gobierno nacional, que es el que quiere llevar adelante un ajuste porque está, de alguna manera, haciéndole pagar al trabajador los errores económicos de administración que han cometido. Bien. Gabriel. Bien, hoy usted estuvo reunido con Malena Massa, justamente, y con otros referentes del masismo, se reunió creo con Gustavo Posse también. La pregunta que le quería hacer, porque es incluso planteando esto que usted menciona, ¿no? Esta política de ajuste, que algunos sectores del masismo plantearon la necesidad de recortar salarios. ¿Cómo se explica esto, digamos? Si usted acompaña un movimiento o está cerca de Massa y en el masismo plantean la reducción salarial. No, primero quiero aclarar, o sea, yo no entendí eso, que haya salido del masismo. Creo que hay una intención del gobierno, hay una cosa que en psicología se llama proyectar, ¿no? Los pensamientos y los sentimientos que tiene uno que no los puede asimilar, los proyecta en el otro y dice que es el otro. El Frente Renovador no planteó nunca la posibilidad de un ajuste. El legislador Felipe Solá se refería a que el trabajador, en una situación de crisis o de conflicto, prefiere resignar algo de salario a perder puestos de trabajo. Y yo en un escenario hipotético avalé de alguna manera esa posición e hice referencia a que si el movimiento obrero está integrado y los trabajadores o los sindicalistas tienen que perder 2 o 3 puntos en una paritaria para garantizar el día de mañana 1 millón de puestos de trabajo, 2 millones de puestos de trabajo en un proyecto de industrialización o de una inversión clara que genere trabajo genuino, se podía llegar a aceptar. Esto de ninguna manera significa resignar salario, esto significa plantear un panorama hipotético donde hay un proyecto político que integra al sindicalismo como un actor central, como en algún momento estuvo en este proyecto kirchnerista integrado, y los trabajadores, como saben que mañana ganan, pierden un poco hoy, o resignan, no pierden, resignan un poco hoy para ganar mañana. Eso fue lo que yo por lo menos entendí. Eso no significa resignar salario. Me parece que es lo que te decía hace un rato, ese concepto de la psicología, que es lo que yo pienso, digo que lo quiere el otro. Bien. Carlos. Sí, recién acá Gabriel mencionaba la visita a Posse, la cercanía con Massa, ella es conocida. ¿En qué momento Facundo empezó a tener más afinidad con estos dirigentes y empezó a sentirse que estaba fuera del kirchnerismo? Bueno, en realidad, en mis primeros 2 años de mandato como diputado, sentía que mis propuestas y mis sugerencias no eran escuchadas, que no había lugar para la crítica, o para la autocrítica, mejor dicho, porque uno era parte. La ruptura con mi padre significó que me aislaran políticamente, y después, una serie de medidas que llevaron adelante, iniciativas parlamentarias que se votaron en el Congreso de la Nación, que yo no estaba dispuesto a votar, ¿no?
ley de ART, ley antiterrorista, la reforma de la justicia. Lo que fue la reforma de la justicia fue algo que, de alguna manera, marcó un antes y un después en el kirchnerismo, ¿no? Querer imponer, querer subordinar a la justicia al poder político, digo, no solamente que se hacía daño en ese momento, sino que para adelante, y es la responsabilidad del legislador legislar para la Argentina, no legislar para un partido. Entonces, bueno, estas situaciones me fueron distanciando hasta que, en su momento yo decía, no hay una alternativa superadora en términos políticos ni en términos electorales. Surgió Sergio Massa en el 2013 como propuesta, como alternativa política, la gente le dio su aval y yo creo que eso tiene un significado. Digo, yo era parte de una alianza estratégica con el movimiento obrero, por lo menos con un sector muy importante del movimiento obrero. El kirchnerismo, con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, decide soslayar a ese actor que había sido central en el proceso kirchnerista desde el año 2003, y bueno, yo realmente no tenía nada que hacer en ese espacio. Por eso dije, es de honestidad intelectual abandonar el espacio y no votar en contra estando formalmente en un partido. ¿Alguna vez evaluó la posibilidad de, como se le reclamaba en su momento, y esto fue motivo de críticas a su persona, dejar su banca? No, me parece que ese argumento es el mismo que tenía el menemismo con Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese sentido yo reivindico un discurso de la presidenta donde ella dice, yo cuando estaba en el PJ, en el año 98, y se votaba la reforma laboral, los sindicalistas, los gordos de la CGT, cocinaban la reforma laboral, que significa un perjuicio para todos los trabajadores, y Cristina no daba quórum. El menemismo, por supuesto, le reclamaba, le decía que renuncie y demás. Me parece que pedirme eso a mí es imitar al menemismo con Cristina. Ahora, usted está integrando una banca de un partido que no es el de Sergio Massa, pero al mismo tiempo está directamente aliado con Sergio Massa. ¿Cómo explicar? ¿Va a votar los proyectos del masismo en el Congreso de la Nación? No, bueno, eso depende de qué proyecto. Justamente el hecho de pertenecer a un partido, que es el de la cultura y la educación del trabajo, para llevar adelante una acción parlamentaria, tiene que ver con mantener la identidad, con tener esta autonomía y no entrar en contradicción. Digo, porque más allá de mi vínculo y mi relación con Sergio Massa, que es muy estrecha, que es buena y que seguimos trabajando y que vamos a trabajar en conjunto, también digo, hay otros dirigentes que respeto mucho y entiendo por qué conforman el espacio, pero que no coincido plenamente con esos dirigentes. Digo, no, yo no me olvido, digo, si bien fue Agustín Rossi el que defendió una ley liberal como la ley de ART, que reafirma la inconstitucionalidad de la ley 24557 que se votó en el menemismo, digo, el que la impulsaba era de Mendiguren. Y esto no quiere decir, a ver, que sea malo de Mendiguren. Recordemos que de Mendiguren es diputado por la lista. Es diputado por el Frente Renovador y fue el presidente de la UIA en el año 2012-2013, creo que antes también. Cristina le concede la ley de ART, una ley totalmente liberal, vos la has criticado también, Ana, la hemos visto, nosotros creíamos que tenía un alto contenido liberal. Bueno, si bien fue Agustín Rossi el que la defendió en el recinto, fue el que le impulsó el presidente de la UIA. Entonces, si hay una ley con un contenido similar, yo no la podría votar. Entonces, para no entrar en contradicción, prefiero mantener la autonomía y la identidad política, por lo menos en el Congreso. ¿Y su padre comparte esta posición que actualmente usted está exhibiendo? Sí, en parte sí, y también respeta mis decisiones, como ha respetado que yo, por ejemplo, no acompañé a la campaña con Francisco de Narváez. Hugo Moyano en ese sentido es una persona y Facundo Moyano es otra persona, si bien coincidimos en las bases que dan sustento a nuestro accionar en política y en el sindicalismo, somos diferentes personas, nacimos en un contexto diferente y procedemos de diferente manera. Martín quiere volver a preguntar. Sí, hoy veíamos la foto de Cristina con Guillermo Moreno saludándose en un aeropuerto. Moreno se fue formalmente hace unos meses de gobierno y está el hoy ministro Axel Kicillof supuestamente manejando la política económica. ¿Cambió algo para usted? Cambiaron algunas formas, ¿no? Pero me parece que esencialmente sigue siendo lo mismo. Bueno, tomaron medidas de errores económicos, de mala praxis económica que habían llevado adelante, como fue el cepo, que terminó generando un cambio paralelo y la fuga de miles de millones de dólares, ¿no?
tomaron una medida para evitar la fuga de divisa y terminaron yéndose por otro lado, con el turismo, por ejemplo. Hay cosas que han corregido, pero ese círculo virtuoso que en algún momento fue el kirchnerismo se transformó en un círculo vicioso. ¿Y Kicillof qué representa? Algunos, hasta en el oficialismo, juguetean con la idea de que sea uno de los herederos. ¿Usted lo ve? Kicillof hoy representa objetivamente el ajuste y la devaluación. Es lo concreto, digo, no, por más que haya otro discurso, que tenga otra procedencia, en un año se devaluó un 60%, en un mes se devaluó el 23%, hoy a los docentes empezaron ofreciéndole un 22%, hoy le ofrecen un 30%, cuando la inflación o la expectativa inflacionaria, mejor dicho, va a estar entre un 35% y un 40%. Digo, hoy, si querés, no le digas Kicillof, pero hoy el gobierno es eso, es devaluación y ajuste. Facundo, vos tuviste en las últimas semanas unas declaraciones sobre el gobierno de Mauricio Macri que despertaron cierta polémica, en las que decías que rescatabas algunas cuestiones de la gestión de Macri, pero después aclaraste que estás en las antípodas ideológicas, creo que esos fueron los términos que utilizaste. Sí. Sin embargo, Sergio Massa llevó en su lista de diputados, y vos lo mencionás como tu referente político hoy, a 3 candidatos a diputado del PRO que hoy integran la Cámara de Diputados. ¿Vos cómo ves esa situación en la cual, bueno, un referente que está en las antípodas ideológicas tuyas compartió un espacio político y compartió una lista de diputados con Massa? Eso fue una acción táctica que arrojó buenos resultados porque Massa ganó una elección por más del 10%. Me parece que está dentro de las reglas de la política. El kirchnerismo ha ensayado mucho eso y sin embargo no se lo cuestiona. Y con respecto a reivindicar determinadas acciones del macrismo en la gestión en la ciudad de Buenos Aires, me parece que es natural. Bueno, y si querés, citamos a Cristina en el año 2000, cuando ella decía, hacer oposición no significa decir a todo que no, y ser oficialismo no significa decir a todo que sí. Me parece que de eso se trata. Nosotros como políticos tenemos la responsabilidad. Si Macri hace algo bien, por más allá de la distancia política que podamos tener, ¿por qué no podemos reconocerlo? O si el gobierno nacional, hoy que estamos en oposición, hace algo bien, ¿por qué no vamos a reconocerlo? ¿Y qué reconocería hoy del gobierno nacional? Y hoy es difícil, porque hoy nos encontramos, como te decía hace un rato, en una situación donde el sector gremial, en realidad el sector trabajador, los sectores más postergados, el sector más vulnerable por los que dijo Cristina que iba a pelear y eran su prioridad, están sufriendo un ajuste. Entonces es muy difícil rescatar algo. O por ahí hay cosas buenas, puntuales, que son tapadas por un contexto en donde los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo. Esto es una realidad objetiva. El gobierno mismo, con los datos oficiales, más allá de que podamos decir no son los números en los que nosotros creemos, está reconociendo que, por ejemplo, los jubilados ya perdieron 2/3 del salario, del aumento del semestre. Bien, seguimos. Pablo. La imagen del día es la foto de Cristina con Francisco. 2 preguntas. Una, ¿para vos es un papa peronista como algunos los definen? Y otra, ¿le crees a Cristina en esa foto y en esa relación de hoy con Francisco? Es un papa peronista, bueno, no. Es difícil juzgar el peronismo desde el papado, pero me parece que es un papa que está llevando adelante una transformación importante en la iglesia, por lo menos en términos simbólicos. Digo, la iglesia se ve de otra manera. Yo tuve la posibilidad de estar en Roma y charlar con algunos romanos y ver la confianza y el interés que despierta Francisco, el grado de aprobación que tiene en otros países del mundo. Bueno, ni hablar el argentino, un 93% de imagen positiva. Me parece que ha marcado en la iglesia un antes y un después, por ahí llevando adelante muchas de las reformas que había planteado Benedicto, pero bueno, con un carisma particular y por supuesto con el orgullo para nosotros de ser un papa latinoamericano, el primero en la historia de la iglesia. Y después, con respecto a si le creo o no le creo a Cristina, no tiene demasiada importancia. Me parece que lo que hace la presidenta está perfecto. Bien, se están cumpliendo 30 años de lo que fue el primer fracaso legislativo del alfonsinismo, que fue la derrota de la ley Mucci, la ley que planteaba una reforma seria en las entidades sindicales, ¿no?
Usted tiene un proyecto justamente de reforma del sistema electoral también y apunta también, según sus declaraciones, a terminar con mandatos eternos que tienen algunos sindicalistas. ¿Cómo toma esto su padre, digo, teniendo en cuenta que muchos de los aliados están hace años dirigiendo los sindicatos? En principio, Hugo Moyano conduce un sindicato que es muy democrático. Digo, y el dirigente que pelea por los trabajadores no tiene ningún problema cuando aparecen este tipo de iniciativas que plantean, como en este caso, la democracia sindical. A Moyano no le preocupa la democracia porque ya es democrático y por eso respalda y por eso me permite llevar adelante esta iniciativa. Preocupa a otros gremialistas y creo yo que lo importante es que a partir de esto el tema se ponga en la agenda por lo menos gremial, porque ahora lo que se lleva todas las miradas es la pérdida del poder adquisitivo y la discusión paritaria. Pero me parece que en algún momento esto va a surgir, se va a dar un debate profundo. Nosotros ya tenemos las herramientas y hemos estudiado bastante, no solamente lo teórico, sino hemos visto en la práctica cuáles son los beneficios y cuáles son las cosas que hay que modificar del modelo sindical. Sabemos que es un modelo sindical, y hablo del modelo de unicidad, del modelo de unidad sindical. Es un modelo a defender, pero es un modelo perfectible. Y nosotros con esto intentamos aportar a esa perfectibilidad. Nosotros creemos que con sindicatos más democráticos se gana legitimidad a los dirigentes, se gana autonomía y con esto ganan los trabajadores. O sea, para nosotros el problema de la proliferación de los sindicatos es justamente la falta de democracia. Nosotros no queremos 10.000 sindicatos. Nosotros queremos menos sindicatos y más fuertes. ¿Y cómo se hacen más fuertes los sindicatos? Con más participación de los trabajadores. Y lo que propone esto es eso justamente. Ahora, desde la OIT se ha planteado que la ley 23.551, que es de entidades sindicales, no es proba en todos sus aspectos, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha fallado en contra de la ley, declarando inconstitucional algunos de sus artículos, especialmente los que plantean la exclusividad de la personería gremial. ¿Cómo considera eso? Digamos, ¿en su proyecto no está contemplado? ¿Cuál es su posición frente a esto? Primero, este es un proyecto que habla de la elección, o sea, democratiza la elección. Después nosotros tenemos pensado iniciar un debate profundo sobre este tema. Digo, esto no es excluyente de la discusión de la ley 23.551. Yo repito, defiendo el modelo sindical, defiendo el modelo de unidad sindical, defiendo el modelo de la personería gremial. Digo, estoy dispuesto a discutirlo. Digo, nosotros, desde el sindicato de peajes, tenemos un sindicato simplemente inscripto y sabemos cuáles son las limitaciones para obtener esa personería. Nosotros creemos que si no existe la mayor facultad para la mayor representatividad, se genera una atomización total que va a terminar perjudicando al trabajador. Y bueno, y de alguna manera es lo que se está viendo en algunas actividades, ¿no? Las actividades públicas, las actividades del Estado. Realmente vemos que la atomización termina perjudicando al trabajador, más en la actividad privada. El planteo de la CTA fue siempre trasladar esa lógica estatal a la lógica privada. Nosotros en la práctica vemos que no es así. Nosotros vemos que cuanto más sindicato, que cuando más atomizado esté el modelo sindical o los trabajadores, peor le va al trabajador. Por eso impulsamos esto para después discutir lo otro. Y lo vamos a discutir con estos argumentos. Bueno, ¿vamos a ver los textuales? Vamos a ver los textuales, porque siempre se dice, me sacaron de contexto. Bueno, de lo que escuchamos hoy, vamos a repasar algunas frases. Sí. Si lo sacamos de contexto, lo ponemos en contexto. A ver. Ningún gremio puede pedir menos del 35%. ¿Ratifica o rectifica? Ratifico. Ratifica. ¿De qué manera? Porque también se habla de acuerdos previos hasta mitad de año. Perdón, sí. Por ahí ratifico, pero por ahí me expresé mal. Ningún gremio puede cerrar menos del 35%. Que no es lo mismo que pedir. Pedir se puede pedir un 40%. Digo, pero el textual está bien, está perfecto. Está bien, entonces. Pero uno siempre pide un poquito más para cerrar después. Bien. Entonces podrían cerrar ¿en cuánto? No, en 35. En 35, pero pedir más. Bien. O sea, pedir un adelante. 42. ¿Tenemos otro? A ver qué se viene. Tengo una relación de trabajo muy buena y estrecha con Sergio Massa. Sí. Ratifico. Esto se va a ver tal vez dentro de un año, ¿eh? En los programas de archivo vio que enseguida lo toman. No, pero está perfecto. Bien. ¿Hay algún otro?
Kicillof representa objetivamente el ajuste y la devaluación. Sí, suena fuerte, pero es así. Aparte está el objetivamente. ¿Qué relación tenía con Kicillof hasta su cambio, hasta su viraje político, digamos? No, lo vi 2 veces. En una fue a explicar el conflicto del campo a la CGT en el año 2009. Y después lo crucé en alguna reunión de AJUS, Abogados por la Justicia Social, que estaba Mariano Recalde y demás. No sé si tenemos algún otro textual para compartir. ¿Sí? Si Macri hace algunas cosas bien, ¿por qué no lo vamos a reconocer? Perfecto. ¿Está bien? Esto es ofensivo para otras personas que tengan responsabilidad de gobierno también. Totalmente. Digamos, Cuando recién me preguntó de Cristina y el Papa, me parece que está perfecto. Yo, volviendo sobre lo de Kicillof recién y que usted mencionaba a Mariano Recalde, hoy lo escuché en la radio a Mariano hablar de usted y en algún momento fueron juntos, digamos, Juventud Sindical y la Cámpora en algunas cosas trabajaron juntos. Sí. ¿Cómo es la relación ahora o qué pasó entre ustedes? No hay ningún tipo de relación. ¿La había antes? Sí, por supuesto. Mariano Recalde fue abogado de nuestro sindicato, obtuvimos la personería gremial en algunos distritos, en 11, porque tomada de los 100 que tenemos todavía no sé por qué no nos da la personería. No creo que sea algo político, pero bueno, no nos da la personería. Pero con Mariano obtuvimos la personería en los primeros 10 distritos en el año 2008. Hablando de su sindicato, el Sindicato de Trabajadores de Peaje, ¿usted qué relación tiene con la actividad? ¿Trabajó en un peaje alguna vez? Sí, en Autopistas La Plata. ¿Durante cuánto tiempo? El peaje de Jackson, de Uxon. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿La noche? No, de mañana, a las 6 de la mañana entraba. ¿Le tocaban la bocina cuando se acumulaban los autos? Sí. ¿Y dejaba pasar? No, pero era bastante rápido yo. Ah, bien. No me dejan mentir los compañeros. Igual ahora estoy yendo de vez en cuando y me quedo cobrando peaje y demás. ¿Practica? Practico. Estuve en Dock Sud la semana pasada, en Autopista del Sol, para no perder la costumbre. Bueno, volvemos a la mesa. Seguimos. Carlos había quedado con una pregunta. Sí, volviendo a la discusión acerca de la democracia sindical y el modelo sindical en la Argentina, ¿a qué atribuye los episodios de violencia que recurrentemente se dan? Bueno, recientemente tuvimos el caso de este motociclista arrojado a un puente. ¿Qué medidas cree que el sindicalismo argentino podría tomar para evitar estos hechos? Bueno, me parece que en parte es esto, ¿no? Es la falta de democracia, es esto a lo que hacíamos referencia hace un rato, ¿no? Cuando el dirigente llega al poder, se perpetúa en el cargo, no lo puede sacar nadie. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos democráticos que hagan que la participación sea más grande. Por lo tanto, el sindicato empieza a tomar una actitud corporativa y sectaria, se conforman mafias, hay algunas cosas que son muy cuestionables y muy discutibles también, el tema de la cuota solidaria. Hay sindicatos que no tienen afiliados, pero sin embargo recaudan por cada trabajador. Y no quiero decir que esté en contra, pero me parece que es algo o sea, que hay que afiliación compulsiva, cuota compulsiva. Afiliación compulsiva, por ahí ese es el término malo. Yo digo, la cuota solidaria es como lo definimos nosotros. El tema es que cuando hay un dirigente burócrata, eso es malo. Y cuando hay un dirigente que va al frente, que defiende a los trabajadores, eso es bueno porque fortalece la organización sindical y se traduce en beneficios para los trabajadores. El tema que es cuando hay un dirigente gremial, y no quiero dar ningún nombre, pero tiene mucha recaudación por la cuota solidaria o la afiliación compulsiva, que es mucho más alta que la cuota de afiliación, termina no teniendo afiliados y teniendo los ingresos solamente por la cuota solidaria y no se preocupa por afiliar. Entonces no hay actividad sindical, no hay delegados y el dirigente que está hace 40 años o hace 30 años hace lo que quiere y con eso sostiene un aparato de patota, un aparato económico que le permite desarrollar su poder y ponerlo a disposición del poder político o lo que pretenda hacer. Yo quería profundizar un poco sobre este punto, porque usted dice, Hugo Moyano dirige un gremio que es muy democrático. Ahora, da la sensación de que eso no es la imagen que gran parte de la sociedad tiene sobre el gremio de camioneros. Y a eso se suma que se dan hechos como estos que vimos en el Puente Avellaneda la semana pasada. Digo, ¿usted qué vio qué sintió cuando vio esas imágenes? Yo te explico por qué es democrático. A Hugo Moyano lo eligen cada 4 años en la provincia de Buenos Aires, porque es secretario general del Sindicato de Provincia de Buenos Aires y de la Federación de Camioneros. La Federación de Camioneros tiene más de 220.000 afiliados. El Sindicato de Buenos Aires tiene 100.000. A Hugo Moyano lo votan 90.000.
a otros dirigentes, no quiero dar nombres, pero de 340.000 afiliados lo votan 500. Digo, eso es antidemocrático. Y más en una asociación de primer grado. Entonces tenemos al secretario general de una CGT que lo votan 100.000 trabajadores y a otro que lo votan, y de la otra CGT que lo votan 500. Y no quiero dar nombres. Está bien. ¿Por qué no quiere dar nombres? Porque ya lo dije. Porque tiene elección indirecta. O sea, lo que yo planteo en el proyecto, no puede haber elección indirecta, no puede haber un sindicato que tenga 800.000 trabajadores y te votan 700 tipos. Eso es antidemocrático. Se está refiriendo al estatuto electoral de la UOM, que es muy restrictivo. No, el de 800.000 es otro. Pero bueno, sí, hay muchos sindicatos donde... ¿Por qué no lo dice? No, bueno, pero ya lo dije, pero no es el único caso. Digo, hay también otros gremialistas en la CGT Azopardo que también tienen esto, y me parece que está mal. Es antidemocrático, me parece que es algo que se tiene que modificar. Está bien, pero muchas veces los gremios, y lo vimos la semana pasada, tienen metodologías de reclamos muy poco democráticas. Esto se vio. Sí, usted, sí. Repito la pregunta, cuando vio esas imágenes del puente Avellaneda, ¿qué sintió? Primero, eso es totalmente repudiable, hay que repudiarlo enérgicamente, y un sindicalista tiene la responsabilidad de hacerlo aún más enérgicamente. Es el hecho delictivo de tirar a un tipo por el puente. Eso no tiene nombre, no tiene ni siquiera, es más, después renunció el secretario general. Yo creo que la justicia tendría que avanzar para comprobar qué responsabilidad tuvo. No solamente renunciar, porque encima no le aceptaron ese mismo día, en esa renuncia, que después no está tan clara si fue tal, reconoció haber colaborado con la gente que estaba ahí, y reconoció que no eran todos laburantes, esa fue la palabra que usó, y que contrató gente para ratificar el corte. Tiene responsabilidad de contratar a esa gente para realizar el corte. Esta es una práctica habitual. Y en principio, y esto lo digo totalmente convencido, porque soy legislador, porque tengo responsabilidad de hacer las leyes para que los argentinos las respeten, y yo como argentino las tengo que respetar. Un sindicato no puede cortar una ruta, y menos por una interna gremial. No puede cortar ni una ruta, ni un puente, ni nada. ¿Se puede entender un corte de ruta cuando lo llevan adelante sectores excluidos, que no tienen trabajo? Se puede entender porque no tienen otra forma de expresarlo. Se puede entender, y no estoy diciendo que sea lícito, pero no lo puede hacer un sindicato, y menos por una interna gremial. Acá lo que está disputando el sindicato portuario, el SUPA, un encuadre gremial con el sindicato de guincheros. ¿A ustedes les parece que por esa situación se tiene que llevar adelante un corte de ruta que le termina perjudicando la vida a tanta gente? Me parece que es una aberración. ¿Avalaría una ley en ese sentido? Sergio Berni, el secretario de Seguridad, no, es que ya está la ley. Ya está la ley. Digo, yo lo que estoy diciendo, un sindicato no puede cortar una ruta. Se puede comprender, y esto no quiere decir que se pueda hacer que lo lleven adelante sectores que están excluidos. Es otra cosa. No quiero decir que está bien, pero un sindicato no puede llevar adelante un corte de ruta. Vamos a hacer la última ronda de preguntas. Martín. En esta discusión que usted quiere dar sobre el sindicalismo, ¿debe entrar el tema del financiamiento? Se ha visto en el pasado algunos casos bastante truculentos respecto de las obras sociales. Se dice, corríjame usted, que el sindicato de peajes recibe un aporte del gobierno bonaerense y que esto va destinado al gremio. ¿Hay que discutir todas estas cosas? El sindicato de peajes no recibe ningún aporte Es más, nos deben plata y todavía no nos han pagado. Pero hay un porcentaje que va al... No, bueno, pero eso es otra cosa. Cuando se estatiza la empresa... Se les da a los trabajadores, y está bien explícito, está la letra bien clarita en el convenio, en el estatuto, en los pliegos, que el 7% de Aubasa, que es la autopista de Buenos Aires, es la que era la antigua Coviar, la ex Coviares, autopista La Plata, Aubasa, el 7% es de los trabajadores. Que el día de mañana, si en algún momento esa empresa tiene ganancias o las muestran, los trabajadores van a recibir parte de esa ganancia. Y hay que discutir hacia dónde van los fondos, de dónde vienen los fondos. Por supuesto, hay que discutir el financiamiento pero sindical. Hay entidades de control para eso. No es algo, parece que la pregunta llevara implícita una cosa de como que hay algo raro. Mirá, o sea, hay controles, la provincia tiene la Secretaría de Servicios Públicos,
digo, está la FIP, digo, hay entidades que controlan si hay algún ilícito con respecto a eso. Yo no sé si la pregunta es si éticamente corresponde o no. No, en general, digo, mencioné el caso del sindicato, pero también en general, si hay que discutir el origen y el destino del financiamiento sindical. No pero solo primero, el caso que mencionaste no es un financiamiento sindical, sino son acciones que tienen los trabajadores de una empresa estatizada. No es un financiamiento al sindicato. Todavía estamos esperando que el gobernador Scioli nos devuelva la plata de los descuentos que le realizaron a los trabajadores y nunca nos depositaron. Pero bueno, ya vendrá. Adelante. Facundo, déjeme que lo lleve un segundo a la cuestión internacional, porque hace poco se cumplió un año de la muerte de Hugo Chávez y recuerdo que en su momento lo había calificado como un gran patriota y un líder de la lucha antiimperialista. Y sin embargo, hace poco Venezuela volvió a hacer noticia por los incidentes y la crisis que se vive en ese país, y Massa habló de que no había que seguir el camino del chavismo en Argentina. ¿Qué análisis haces vos, digamos, del proceso chavista, o cómo lo ves y cómo lo conciliás con esa posición tan negativa que tiene Massa? Es buena la pregunta porque ahora todo parece ser que pasa por el parámetro de Venezuela en la política interna, ¿no? Sí. En principio, yo tengo una posición de mucho respeto hacia la política interna de los países. No conozco Venezuela, no he hablado con ningún venezolano. Me parece que coincido con lo que dijo la presidenta en la Asamblea Legislativa. Esto no es ni defender a Maduro, ni defender a Capriles, es defender la democracia. Ante la posibilidad de un golpe institucional, uno tiene que defender la democracia de un país vecino como Venezuela. Esa es mi postura. Parece una postura que sustentaría al gobierno de Maduro. ¿Por qué? ¿Defender la democracia es sustentar a un gobierno? Y sí, es el presidente venezolano. Y está bien, bueno, pero si fuera otro de otro color político también diría lo mismo. Es defender la democracia. A ver, qué sé yo, no sé, un ejemplo, te digo, hoy cuando se hablaba del golpe institucional acá, de que Cristina se iba, cuando estaban las huelgas policiales, yo hice declaraciones con respecto a, ya no estaba en el gobierno nacional y dije, acá hay que defender la democracia, hay que respetar a la presidenta y darle la fuerza necesaria a la presidenta para que siga gobernando. Y no es del color político que a mí me agrada. Sin embargo, banco la democracia porque, me parece que es el mejor sistema que existe en el mundo. ¿Los policías se tienen que sindicalizar? Sí, por supuesto que se tienen que sindicalizar. Como los gremios tradicionales. Si no vemos el despropósito que vimos en el diciembre pasado, el diciembre del 2013, si hay mecanismos institucionales donde las fuerzas de seguridad tienen su voz y pueden negociar los sueldos, me parece que lo que pasó no hubiera pasado. ¿Y el derecho de huelga total? No, eso por supuesto habría que contemplar la situación particular de la fuerza de seguridad. ¿Qué implica la huelga de un policía? ¿Qué implica que una persona que porta armas lleve adelante una huelga? Todas esas implicancias hay que tenerlas en cuenta a la hora de reglamentar el procedimiento de huelga. Hay otros países muy avanzados que tienen a su fuerza de seguridad sindicalizadas y sin embargo no han tenido los conflictos que vimos nosotros. Bueno, la policía de Londres, por ejemplo, de Inglaterra, me parece que si hubiera estado sindicalizada, si hubieran habido instancias institucionales para que los policías puedan negociar sus sueldos, lo que pasó en diciembre no hubiera pasado y no tendríamos que lamentar más de 13 argentinos muertos. A partir de la pregunta de los colegas se habló bastante de tu relación con Massa, pero según yo tengo entendido, vos también tenés una buena relación con Daniel Scioli. ¿Te imaginás, te gustaría un paso en la cual ellos compitieran previa a la elección 2015? No me imagino, no me lo imagino. Igualmente es falta todavía para el 2015. Primero está el 2014 y esto es algo que dice Sergio Massa. ¿Tu vínculo con Scioli políticamente es de coincidencia o es de pensás que es parte del kirchnerismo? Me parece que lo que pase en el 2014 va a tener gran incidencia en lo que pase en el 2015. Y que Daniel Scioli está dentro del kirchnerismo, eso es un dato objetivo, ¿no? Es el gobernador, está en el Frente para la Victoria, ha hecho campaña por el Frente para la Victoria, fue la persona que se cargó en las espaldas la campaña legislativa. Me parece que, que eso no kirchnerista
claramente es kirchnerista. Bueno, Massa lo estuvo hasta no hace tanto, ¿no? No, está bien, digo, pero objetivamente Massa no está. Massa creó un partido, se presentó a elecciones, ganó las elecciones y hoy tiene un espacio que es el Frente Renovador. Scioli tiene un espacio que es el Frente para la Victoria. Eso es objetivo, eso. No es una chicana, no, digo, es objetivo. Scioli es kirchnerismo. Colegas, más allá de que falta un tiempo para esto, su candidato para las presidenciales de 2015 es Sergio Massa, y usted aspira a algún cargo acompañándolo a Massa quizás en la fórmula. Yo no tengo candidato porque no hay candidaturas y no hay 2015. Estamos en 2014 y estamos trabajando por brindar las soluciones que podamos a los problemas que tienen los argentinos. Es una respuesta que parece que pretende evadir, pero realmente es la realidad. Se sonríe un poquito. Pero realmente digo, mi cercanía con Sergio Massa, digo, a ver, cuando yo digo que primero está el 2014, no es por copiarlo a Sergio Massa, es porque Sergio Massa tiene razón, primero está el 2014. Digo, todavía no se resolvió la paritaria docente y ya estamos hablando del 2015. Bueno, Scioli estaba hablando del 2015 en el 2012. Nosotros no podemos cometer esa irresponsabilidad. Nosotros estamos en el 2014. Todavía no se resolvió la paritaria docente, todavía no se resolvieron las paritarias que le siguen después a la paritaria docente. Estamos viendo un ajuste, evaluaron el 23% en un mes, el 60% en un año y ya estamos hablando del 2015. Me parece que tenemos varios problemas antes para resolver, o por lo menos para hablar y proponer que del 2015. Bueno, Ana, si te parece, vamos con los titulares de los periodistas. Sí, de la misma manera que le planteamos a Facundo hacer si me sacaron de contexto o no, ahora vamos a pasar a la tarea de los periodistas que después de preguntar tienen que editar y tienen que decidir qué de todo lo que se dijo es lo más importante. Y le vamos a pedir a cada uno que elija un título de esta entrevista. ¿Tiene derecho a réplica, Moyano, o no? Vamos a ver si nos queda tiempo para que tenga derecho. Depende de cada uno. Depende de cada uno. A ver, Martín, ¿cómo titularías esta nota? De formación de periodista económico, Kicillof representa objetivamente el ajuste. Me parece que es un título bastante fuerte. ¿Quiere derecho a réplica de eso? No, es lo que pienso. Sebastián. Sí, yo también coincido que es uno de los títulos sin duda de la charla de hoy. Y después pedirme que renuncie a mi banca es imitar al menemismo, o lo que hizo el menemismo con Cristina en su momento. Yo creo que eso también es un concepto muy fuerte y sobre todo porque el kirchnerismo ha salido muy fuerte también a cuestionar tu legitimidad en la banca. Pablo. Sin paro no se puede negociar. Dijiste esa frase. Fuerte eso, ¿Derecho a réplica? Sí, porque en realidad sin paro la negociación es diferente, porque si no parece que yo avalara el paro y realmente yo trato de explicarlo, no sé si convenzo a alguien, pero realmente estoy convencido cuando lo digo. Me parece que en este contexto, si no hubiera habido una medida de fuerza, parece que igual es excesiva, comparto, pero si no hubiera habido una medida de fuerza, olvídate que no estarían negociando un 30%, estarían negociando un 23-24%. ¿Usted hijos no tiene todavía? ¿Hijos? No, todavía no. ¿No lo lleva a la escuela todavía? No, todavía no. Bien. Bueno, yo me quedo con un textual que ya había sido recortado, que es que con esta inflación ningún gremio puede cerrar por menos del 35%. Me parece que tiene una repercusión en los trabajadores muy fuerte ese título. Perfecto. Está muy bien. Carlos. Sí, me parece que ese es un título muy fuerte, pero sobre todo pues imagino la discusión en la mesa familiar con Hugo Moyano y con Pablo Moyano. Creo que mi título es que un sindicato no puede cortar una ruta. Me gustaría ver qué opina Hugo y qué opina Pablo, ¿no? de esa definición. No, estoy convencido de que un sindicato no puede cortar una ruta. Bien. Muy bien, bueno, Nos hemos puesto de acuerdo, me parece, en este ejercicio en el cual fuentes periodistas de todo el espectro de medios que uno puede encontrar, nos hemos sentado en la misma mesa, aunque nosotros no estamos sentados y Facundo tampoco, pero más o menos, y hemos charlado y hemos preguntado y hemos escuchado respuestas. a Facundo le dimos silla, un banquito para que se siente, no lo usó. No. ¿No es cierto? El próximo invitado podrá usarlo, podrá estrenarlo. Hemos llegado entonces al final del programa de hoy. Les agradecemos, Facundo, haber estado y haber sido el primero en este ciclo. Esperemos que se haya sentido respetado por todos nosotros aquí en el estudio. Por supuesto, les agradezco a ustedes la posibilidad de expresarme y gracias por las preguntas. Más allá de alguna medio complicada, creo que fue lindo poder debatir y poder expresar lo que pienso.
Bueno, y muchas Colega, gracias a nuestros compañeros por estar acá. Quiero insistir, el equipo que tenemos es un equipo de lujo, prestigiosos periodistas, una pluralidad realmente verdadera. Esto no es que se dice, sino que existe realmente. Así que estamos muy contentos de estar haciendo este programa Conferencia de Prensa y nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Exactamente, el lunes que viene a las 10 de la noche en Conferencia de Prensa. Gracias por estar ahí.